Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con la parashá de esta semana. Parashá número 25, Sa. Sa significa ordena o mandar. Por cierto, esta palabra Sa tiene la misma raíz de la palabra Mizvah, que sabemos que es mandamiento. Aquí la palabra clave es ordena. Definitivamente, cuando Hashem le dice ordena a los hijos de Israel, no es una opción, no es una alternativa, no es si me gusta o no, es una orden. Cuando usted ve que está la palabra za, sabe que es una orden que se debe de cumplir. No es que lo tengas que hacer voluntariamente, como a veces nos dice la Torah, es que lo tienes que hacer. Y en esta parashá comienza con esta gran palabra de za, es decir, ordena. Así que por lo tanto, señores, nosotros a veces tratamos nuestra relación con Hashem como un catálogo de opciones, como diciendo, bueno, si voy a querer, estoy bajo la gracia, el Eterno, no sé, siempre quiere lo mejor para mí, pero esta vez hay un rigor que se llama za. Y mire, esto no es una alternativa, es una orden de parte de Hashem. Si podemos entender estas cosas, por supuesto, podemos ver que la parashá en Levíticos 6:13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y que vemos aquí que es una ordenanza perpetua. Hashem no nos está pidiendo que el fuego sea espectacular, que sea grande. No. Está diciendo que sea constante, ¿no? Que sea continuo, que sea todos los días. Por lo tanto, hoy vamos a descubrir la analogía, señores, que hay entre el Mishkan de Moshe y tu Mishkan, tu tabernáculo interno. Si tienes un altar interno apagado, déjame decir que estás en problema. No estás conectado al Eterno. Y mire, esto no quiere decir que fue un descuido o un olvido. No. Esto es una desobediencia. Porque tu altar interno debes mantenerlo siempre. Debes siempre mantenerlo prendido. Al entender estas cosas, ¿no? Entenderemos que no tener fuego encendido en nuestras almas, no tendremos una relación íntima con el Eterno. Vamos a ver estas cosas. La pregunta que te voy a hacer, ¿estás dispuesto hoy a arreglar tu altar interno? Decide hoy, entonces, arreglar tu altar. Y hoy aprenderemos que el fuego del altar de sacrificio es el único que puede encender nuestra luz ante este mundo. No puedes usar fuego extraño cuando vas a hablar la palabra ni a hacer tus oraciones. Tienes que entender que debes de usar fuego divino. Así que prepárate, porque hoy no vinimos
a decirte, bueno, si quieres, no. Hoy te estamos diciendo, no te estamos sugiriendo que arregles tu altar. Venimos a recordarte que tenemos la orden, ¿verdad?, de parte de Hashem de encender nuestra luz, nuestra menorá interna y mantener el orden de estar limpio y siempre ardiendo. Para poder entender estas cosas, tenemos que entender cómo es el sistema de Korbanot. Sí. Tenemos que entender que el elemento central del culto en el Mishkan era el sistema de Korbanot. Tenemos que ver que más que unos simples sacrificios de animales, vemos que realmente representa un complejo sistema espiritual, donde el Eterno busca que te arrepientas, que seas agradecido, que te fortalezcas moralmente y que finalmente tengas una comunión, una relación íntima con Hashem. Ahora, tenemos un problema, porque aunque no tenemos el templo físicamente hoy, el concepto de acercamiento espiritual que expresa la palabra Corbán, lo que les quiero decir que Corbán, en su esencia, viene de la raíz de la palabra karar, que es acercarse. Por lo tanto, los Corbán, los sacrificios, acercan al Eterno. Y sigue siendo fundamental dentro de la tradición del judaísmo. Que a pesar que no tienen, ¿verdad? No tenemos templo, se ha terminado, es el fin del sistema de sacrificio. ¿Cuándo terminó el sistema de los Korbanot? Terminó cuando se destruyó el templo, que era el segundo templo, en el año 70, durante la guerra con Roma. A partir de ese momento, el judaísmo rabínico se tuvo que reinventar y tuvo que desarrollar nuevas formas de una relación espiritual con el Eterno. Porque al no tener el templo, entonces no podían hacer los sacrificios, no podían redimir sus pecados y, por supuesto, la relación espiritual con Hashem se perdió. Y los sabios establecieron 3 pilares que reemplazaron el sistema de sacrificio. Y esos son el estudio de la Torá, las oraciones y las obras de justicia o la sedaká. Estos 3 pilares representan el servicio que se hacía en el templo. Por ejemplo, el Talmud enseña que las oraciones diarias, las obras de justicia, el estudio de la Torá, corresponde simbólicamente a los sacrificios que se ofrecían en el templo. Pero tenemos que entender aquí este concepto. El Levítico nos dice que el fuego arderá continuamente en el altar. Sí. En el altar de sacrificio no se apagará. Por lo tanto, la orden destaca en mantener el fuego del altar de sacrificio siempre prendido. Y como pueden ver, la palabra sa no precisamente quiere decir,
el orden, la orden o el mandamiento no era una sugerencia, era un mandamiento que el fuego perpetuo, el Esh Tamiz, debía permanecer siempre prendido. Y era responsabilidad del pueblo, de los creyentes, que esto estuviera llevando sacrificios todos los días. Para poder entender estas cosas, el fuego perpetuo en la inauguración del Mishkan, sabemos que cayó fuego del cielo y con ese primer fuego los hijos de Israel comenzaron a hacer los sacrificios. Fíjense que el fuego perpetuo, el Esh Tamiz, era un fuego que había venido del cielo y era responsabilidad de los hijos de Israel que este fuego permaneciera en el altar de sacrificio prendido. Esta luz perpetua que estaba ahí estaba en una parte, en la parte del norte del el altar de sacrificio. En la parte más o menos central estaban donde se ponían los holocaustos, donde se ponían los korbanot, y había un sitio donde estaba la luz perpetua, y con esa luz se prendía, esta luz que tenía que estar siempre prendida, se pasaba para encender el altar de sacrificio. Y de esa manera entonces podemos ver que el Corbán Tamid se ofrecía todos los días y era responsabilidad de que los hijos de Israel trajeran 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. ¿Y para qué? Para que este fuego permaneciera siempre prendido. Por lo tanto, este sacrificio mantenía el altar en continuo funcionamiento. Pero había una tarea que hacer, que lo hacían los levitas cada día. El Levítico 6:11 nos dice, hablando de los levíticos, después se quitarán sus vestiduras y se pondrán otras ropas y sacarán la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Esto significa entonces que todas las mañanas quitaban la ceniza y que tomaban leña, ¿verdad? La leña, limpiaban, tomaban la leña y ponían nuevas leñas y volvían a prender el altar de sacrificio con el fuego de el Esh Tamiz. Entonces, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leñas cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios que la gente traía. Entonces, podemos ver que este servicio, que era un servicio exterior, en donde todos lo veían, y Hashem ordenó ser constante y colocar madera cada mañana y también por la tarde, ¿no? Como fue explicado en el tratado talmúdico de Iomá, que nos explica cómo se debía arreglar el altar.
Y esta es tu función, arreglar tu altar interno. Pero para poder entender todas estas cosas, ¿por qué fue o cuál es la verdadera razón de los sacrificios del templo o del Mizcán? En Jeremías 7:22 nos dice: porque yo no hablé, Hashem, con vuestros padres, no les mandé acerca de Corbanot, ¿no?, en el día que los sacó de la tierra de Egipto. Es decir, Hashem, el propósito de Hashem era que no hubiera sacrificios de animales en primera instancia. Cuando lo sacó, no fue así. Entonces, Hashem no tenía prioridad ese día que lo sacó de Egipto, hacer una ordenanza acerca de los sacrificios de animales para el perdón de pecado. Esto sucedió después del pecado del becerro de oro, que vino la ordenanza de los sacrificios. Es decir, el pecado del becerro de oro, que fue muy fuerte, cambió el servicio del Mizcán, pero también cambió los estatutos de la Torá. Recuérdense que Moshe recibió una primera Torá, y en la segunda él viene y destruye ese cuando ve al pueblo haciendo idolatría o al becerro de oro, y ahí destruye las primeras tablas, y cuando vuelve a subir, el Eterno le da unas nuevas tablas con los reglamentos, con las ordenanzas que hoy tenemos hasta el día de hoy. Y dice más abajo: mas estos les mandé. ¿Sí? No había sacrificio, diciendo: escuchad mi voz y seré para vosotros por Dios, y sobre vosotros me seréis como pueblo. Vosotros seréis mi pueblo, y andad por todo el camino que yo le he ordenado. Sí, la razón era que el Eterno le dijo: miren ustedes, ahora yo soy su Dios, ¿no? Ustedes serán mi pueblo, y entonces yo les voy a dar unos estatutos para que ustedes los sigan. Lamentablemente vino el pecado del becerro de oro, y ahí hubo el problema. Ahora, el Eterno tenía como propósito para el Mizcán, es que él dijo que hará un santuario para mí y habitaré dentro de ello. Es decir, que la razón, ¿no?, del servicio divino es que los hijos de Israel, ¿verdad?, que su Shekinah, su Espíritu Santo, como muchos lo conocen, viva en nosotros. Y así él quería que tú hicieras tanto el servicio exterior, que ya entendemos que era limpiar el altar todos los días y poner nuevas leñas, y que ese fuego nunca se apagara. Pero en el lugar santo, ¿verdad?, había un servicio que representaba la menorá y el altar del incienso, que representaba las oraciones. Entonces, estos dos tipos de servicios, nosotros tenemos que desarrollarlos, ¿no?, cada día.
Porque ya sabemos ya que los levitas en el altar exterior tenían que arreglar, limpiar el altar y quitar la ceniza, poner nuevos leños y con ese fuego, entonces, prendían el altar de sacrificio. Y de ahí tomaban también fuego para prender la menorá, que representa la palabra de Hashem, y prendían el altar del incienso, que representa las oraciones. Como sabemos hoy en día, por eso entonces, que el altar de sacrificio representa nuestras obras de justicia, nuestras ofrendas, nuestras sedacá. Y la menorá representa el estudio de la Torá, y el altar del incienso representaba nuestras oraciones. Por lo tanto, no se podía apagar el fuego del altar de sacrificio, porque si no, tarde o temprano se apagaba el servicio de adentro, que era la menorá y el altar del incienso. Por lo tanto, si usted no ayuda al prójimo, ¿verdad? Si tú no tienes limpio tu altar interno, la luz que hay ahí en algún momento se va a apagar. Y al final, señores, al apagarse esa luz interna tuya, entonces resulta que va a afectar a tus oraciones y al estudio de las Escrituras. Por lo tanto, cada mañana, cada tarde, debemos de arreglar nuestro altar. Entonces, ahora estás viendo la importancia de arreglar el altar, ¿no? Pero hay un punto muy importante antes de seguir con esto. Porque dicen nuestros sabios, ¿verdad?, que el hombre con el tiempo empezó a perder la cavaná haciendo el servicio de traer los sacrificios hacia el altar en aquel momento. Y el hombre falló. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque dice, y no oyeron ni inclinaron, estamos en Jeremías 7:24, no oyeron ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de vuestro corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, les envié a todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Qué pasó de aquí? Bueno, que lamentablemente la actitud del pueblo era no escuchar a Hashem. Hashem les recriminaba por medio de los profetas. Y el pueblo era desobediente. Pero sabemos muy bien que Hashem, su prioridad es que este pueblo sería un reino de sacerdotes y de gente santa. Por lo tanto, la prioridad de Hashem es que seamos santificados, andemos en obediencia y hagamos los mandamientos que Hashem nos pide. ¿Cuál era el reproche de Hashem? No escucharon, ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos. Fíjense que hay dos errores aquí. Primero, no escuchar a Hashem. Segundo, comenzaron entonces de alguna manera hacer, ¿no?, inclusive los mandamientos
de acuerdo a su propia opinión. Ahora fíjense algo. Esto es algo que el hombre ha cometido muchas veces, este error. Yo siempre escucho, oye, este pueblo de Israel era un pueblo duro de servir. Pero lamentablemente, amigo, no crea que eso nada más pasó en el desierto allá con el pueblo de Israel. Hoy en día aparece esto entre nosotros. No te excluyas, porque tú también en muchas oportunidades no escuchas las voces de Hashem, no escuchas lo que la Torah dice y haces las cosas, caminas en tus propios consejos. Por eso que en Jeremías 2:13, uno de los profetas que más, ¿cómo se dice? Más profecías dijo en contra del pueblo. Dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, o sea, al Eterno, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y entonces, la pregunta que tú y yo nos debemos hacer, ¿pero por qué hacían eso? Por la dureza de nuestro corazón. El mismo problema que tenemos nosotros en vida. Por eso que te digo, no te excluyas, no nos podemos excluir, ni tú ni yo nos podemos excluir. ¿A qué nos lleva todo esto, señores? El Eterno nos dice en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría. La pregunta es, ¿quién es un sabio? Bueno, un sabio generalmente es un estudioso de la Torah. Ahora, ¿hay algún problema por estudiar la Torah? ¿No? ¿No? ¿Hay algún problema de estudiar el Talmud? Tampoco. La Mishnah, tampoco. Todos los libros de los sabios de Israel, no. ¿Cuál es el problema aquí? El problema era el orgullo espiritual. Como decía Rav Shaul, el conocimiento envanece cuando tú no lo sabes tratar. El peligro más grande que tenemos los que estudiamos Torah es el orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, bueno, nosotros sí sabemos, los demás no saben, ¿no? Creemos que somos autosuficientes, que somos inmunes al error, y nada de eso es verdad. ¿Mm? Nada de eso es verdad. Igualito tienes que luchar con tu Yasser. Igualito tienes que tomar las riendas de tu vida para poder ser obediente. Necesitas aprender la obediencia, como lo hizo nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Y después nos dice, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe su riqueza. Pues estas son las tres cosas: conocimiento, la valentía y la riqueza. Estas son tres cosas que te alejan de la espiritualidad de Hashem. Mire, hoy puedes tener dinero, mañana no. Tú puedes tener salud hoy, mañana probablemente no puedas estar enfermo. Podemos tener seguridad, tener una buena casa, mañana se puede destruir tu casa. Entonces así nos está diciendo que ni la sabiduría, ni la valentía, ni la riqueza son acciones que te van a dar una fortaleza espiritual, ¿no? ¿Qué nos dice Hashem? En Jeremías 9:24, mas alábese en esto, en el que me hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Hashem,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Por estas cosas quiero, dice Hashem. Hacer lo que quiere es que tú lo conozcas, que los entiendas, ¿no? Que Él es tu Dios, que Él es el centro de tu vida y que al prójimo tienes que hacer misericordia, juicio y justicia de una manera apropiada, señores. Pero lo más importante aquí es que conocer a Hashem, Señor. Por lo tanto, si tú no conoces a Hashem, no podrás tener una relación íntima. Entonces esto pasaba, lamentablemente, cuando hacían el servicio. Por supuesto, en Isaías 1:11, porque dice Hashem, hastiado estoy de vuestros holocaustos de carnero y del cebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni las ovejas, ni los machos cabros. ¿Qué pasó aquí? Así él le está diciendo, pero no quiero, con Isaías, no quiero nada, no quiero que me traiga sacrificio. Y les vuelve a decir, por medio del profeta, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venía a presentar delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. Es decir, la actitud no era la correcta. El incenso me es abominación. La luna nueva y los días de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Es decir, que Hashem no estaba contento con la actitud que ellos tenían hacia todas estas cosas, a las fiestas, lo que hacían en el Shabbat, ¿verdad? Lo que hacían trayendo las ofrendas. Dice, vuestras lunas nuevas y los rodes y vuestras fiestas solemnes y Pesaj, Sukkot, etcétera, 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 las quiere aborrecida mi alma y me son gravosas. Cansada estoy de soportarlas. Y me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, y entonces no las voy a recibir. Ni mire las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos y mi rostro. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no te voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Buscad el juicio, la rectitud al agraviado. Haced justicia, obra de justicia al huérfano. Amparad a la viuda, ayuda a la viuda. Y venid luego, dice Adonai de los ejércitos, y estaremos en cuenta. Ay, Señor. Qué duro estas profecías en contra del pueblo. Y el problema era el servicio exterior. No ayudaban al prójimo. No iban con la actitud correcta. Llevaban los holocaustos, pero no lo llevaban con la cabana correcta. Entonces aprendemos que Hashem solo quiere que tú te comportes con misericordia y justicia, con un corazón contrito y humillado cuando tú lleves una ofrenda al templo. Entonces, si tú no haces esto, si tú no te arrepientes genuinamente, entonces todos los sacrificios serán en vano.
Como dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciaría Hashem. Así que Hashem, cuando tú haces las cosas, tiene que ser con amor, con ese corazón constricto y humillado, que cuando tú quieras que el Eterno te redima los pecados, entonces tienes que tener una actitud correcta delante del Eterno. Porque realmente el propósito del servicio del altar era ayudar a los que están afuera. Y hoy en día es ayudar al prójimo a que arregle su altar. Porque la idea es que tú conectas a esa persona con el Dios verdadero. Entonces, usted como miembro del cuerpo de Mashiach debe ayudar a su prójimo a vivir en santidad, a vivir en pureza, a que esta persona arregle su altar, ¿no?, para entonces él poderse conectar y pueda conocer a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que todo el mundo lo conozca. Señores, debemos de ayudar al prójimo. No podemos dejarlos solos porque están expuestos, señores, diariamente a muchos problemas, como el desánimo, problemas económicos, problemas de salud. Y debemos entonces ayudar al prójimo. Desde el concepto de que estamos hablando hoy de arreglar el altar, tú tienes que arreglar tu altar cada mañana. Pero una de las funciones más sagradas que tenemos nosotros hoy en día es que arreglar nuestro altar, pero también ayudar a que otros arreglen su altar. ¿Por qué? Señores, cuando tú arreglas tu altar, cuando tú ayudas a un hermano, lo ayudas de los problemas, empieza a restaurar su altar. Y ese fuego del altar, ¿verdad?, que genera a él prenderse, entonces ese fuego pasa a ti. Y con ese fuego, tú puedes entonces ir a prender la menorá, es decir, el estudio de la Torá. Puedes también, con ese fuego, prender el altar del incienso y tus oraciones serán escuchadas. Sabemos que la menorá representa la Torá, porque dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Por lo tanto, esa luz de la menorá representa el estudio de la Torá. ¿Y qué significa aprender la menorá? El estudiar Torá, señores. ¿Por qué? Bueno, porque al usted ayudar a alguien, ese fuego ayuda a la persona a que conozcan al Eterno. Y no solamente eso, sino que te conecta a ti con el Eterno. Y como dice Yeshua en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por lo tanto, usted tiene que buscar al necesitado, al prójimo. Debe atraer a los que tienen problemas. ¿Por qué? Porque entonces ese fuego pasará a ti. Y miren, no puedes prender la menorá y el altar del incienso, sino sea con fuego del altar exterior. Porque si tú prendes el fuego con un fuego extraño, entonces tendrás problemas con el Eterno. Necesitamos el fuego del prójimo.
para poder entonces nosotros prender nuestra menorá, debemos ayudar a los que están luchando con sus lágrimas, con sus tormentos, con sus pecados, con sus traumas, con sus necesidades, con sus aflicciones. Y entonces cuando ellos hagan teshuvá y restauren el altar, su altar del interior, entonces ese fuego pasará a ti. Y es su fuego hace arder nuestro rúa que está en nosotros. Y entonces nuestras oraciones serán oídas. ¿No? Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que al prender nosotros nuestra menorá con el fuego de ellos, entonces Hashem te enseñará las joyas escondidas que hay en la Torá. Por lo tanto, asegúrate que cuando prendas el fuego de la menorá y el fuego del altar del incienso, que no sea con fuego extraño, porque tiene que ser del fuego del altar. Entonces, cada vez que usted ayuda a una persona a tener una relación íntima, entonces el fuego, tu fuego interior se prende. Y entonces ahí empiezas a tener una relación íntima con el Eterno. Señores, usted ha visto, por ejemplo, o usted se recuerda el fuego ardiente cuando usted era un creyente nuevo que había conocido a Hashem, o veía el fuego que tenía una persona nueva. Era impresionante, ¿verdad? Señores, debemos de ayudar a nuestro prójimo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto, verdad, que tú no ayudas a un hermano, ¿verdad?, con algún problema para animarlo? ¿Hace cuánto no traes a alguien para que conozca al único Dios verdadero? ¿Hace cuánto tú no compartes el pan con el hambriento? ¿Hace cuánto no visitas a un enfermo? ¿Hace cuánto no visitas a alguien que está preso? ¿Hace cuánto no ayudas al desprotegido? ¿Hace cuánto tú no arreglas tu altar interior? ¿Hace cuánto no visitas a un hermano que está caído para darle ánimo, una palabra de aliento? ¿Cuándo fue la última vez que arreglaste, limpiaste, pusiste lemas nuevas en el altar exterior? ¿Qué pasa? Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no está haciendo el kirut? ¿Por qué no estamos haciendo el segundo mandamiento, que es amar al prójimo? ¿Será que está muy ocupado estudiando Torá? ¿O trabajando? No sé. ¿O será otra cosa? Reflexiona si tú no estás haciendo estas cosas. Porque es hora de levantar el altar de Hashem. Es hora de ayudar a avivar el fuego del altar interior de las personas. Y es hora de que tú limpies de una vez tu altar. La parashá dice que el fuego del altar nunca se debe de apagar. Por lo tanto, nunca debes de dejar de ayudar al prójimo. Esto tiene que ser una tarea diaria. Ya hay algo, señores. Pronto, en unos días, viene Pesaj. Y en pocos días, señores, tenemos la tarea de sacar el hamet, es decir, la lavadura de nuestros hogares. Pero, señores, antes de sacar la levadura de nuestros hogares, entonces debes sacar primero el hamet que hay dentro
de ti. El Hamed que está en nuestros corazones. El Hamed que no permite que tu corazón irradie. Es una magnífica oportunidad para poner nosotros en orden nuestras vidas, señores. Es el momento, señores, en este día de pesas, ¿verdad? De arreglar nuestro altar, de arreglar nuestra comunión con el Eterno, de empezar a ayudar al prójimo, señores, de empezar a estudiar Torah. Hay gente que le preguntamos si saben cuál es el nombre de la parashá y ni siquiera eso lo saben. Ni siquiera están estudiando Torah. Hay gente que no ora, señores. Hay gente que no hace obras de justicia contra el prójimo. Por lo tanto, para finalizar, es una orden que tenemos en este momento de parte de Hashem. Arregla tu altar. Decide arreglar el altar, tu altar interior hoy. Ponte la meta de que en estos días grandes de redención, de cambio, ¿verdad?, comience a trabajar y a fortalecer el fuego interno. Pero tendrás que ayudar al prójimo para que entonces ese fuego pase a ti. Y cuando ese fuego pase a ti, entonces las joyas de la Torah vendrán a tu vida. La prosperidad vendrá a tu vida. La parnasá, recuerden que estaba el pan de las proposiciones en el lugar santo. Y finalmente tendrás, por medio de las oraciones, tendrás una relación íntima con el Eterno y podrás cumplir lo que dijo Yeshua. Que realmente lo más importante es conocer a Hashem, el único Dios verdadero. Shabbat Shalom para todos.